Miércoles 17 de noviembre del 2021. Los saludo desde la torre digital de Diario de Chiapas, Libramiento Sur Poniente, aquí en la capital Tuxtla Gutiérrez. Bueno, hoy tenemos una entrevista interesante con el presidente de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Chiapas y presidente de la Federación de los Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados también del Estado de Chiapas. Y me refiero al licenciado José Manuel Blanco Urbina. Y bueno, hoy el tema no deja de ser trascendente, sobre todo por lo que se está manejando en los últimos días y probablemente en las últimas horas, porque es tema del momento, es tema de que no va a pasar de moda, al menos por un largo tiempo, y me refiero al tema de los chimalapas y al tema también de las caravanas migrantes. Déjeme decirle que mañana sale otra caravana más de la ciudad de Tapachula, justamente cuando se estén reuniendo en los Estados Unidos el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente John Biden y el ministro de Canadá, Trudeau, no sé si lo pronuncie bien. Entonces sí nos llama mucho la atención y además nos inspira para que de alguna manera los chiapanecos tengamos el valor y la importancia de que se le debe dar a estos temas que pareciera mentira, pero que nos incumbe y que de alguna manera rebota también en lo que los chiapanecos o Chiapas haga o deje de hacer. Por eso es muy importante estos escenarios, estos temas, que pues hay que tocarlos y hay que dibujarlos, y sobre todo pues que la opinión pública también de alguna manera pues opine de su opinión, porque pues el propio presidente López Obrador nos ha llamado justamente para que el pueblo sea el protagonista principal justamente de este nuevo régimen, de esta nueva cuarta transformación. Yo le agradezco al mi querido abogado Blanco Urbina y nuevamente te doy las gracias, licenciado, por haber aceptado esta entrevista y bueno, te escucho, no sé si quieres decir. Muchas gracias, Carlos, por esta nueva oportunidad que teníamos para tratar este tema. Empezando con la situación de los migrantes, que resulta ser un problema muy complicado y que hemos estado observando desde hace muchos años, pero últimamente con las caravanas a partir del 2019. Estas caravanas desgraciadamente siguen suscitándose con la consecuencia de que como entran de una manera indocumentada, no es posible de que se les atienda debidamente para lo que requieren ellos. De ahí que realmente estén ellos violando nuestra ley de migración y estén actuando de esta manera como lo están haciendo desde la última caravana que salió el 23 de octubre. 23 de octubre. 23 de octubre que salió de Tapachula y que han estado circulando por varias semanas por Chiapas, Oaxaca, y ayer entraron al estado de Veracruz. Ahí realmente tanto el Instituto Nacional de Migración como la Guardia Nacional han estado constantemente invitándolos a que acepten darles un documento para que estén legalizados. Yo no entiendo por qué no lo aceptan. Si en Tapachula estuvieron meses esperando este documento y ahora que se los ofrecen, no los aceptan. Entonces es una situación, es un círculo vicioso en el cual yo siento que hay gente muy interesada en que se susciten estos problemas. Por ahí aparecen dos dirigentes que sería bueno que los llamen a cuentas, porque realmente los migrantes son personas necesitadas y realmente cuando alguien entra a otro país lo que necesitan es una asesoría legal. Sí. Y en muchas ocasiones abusan de los migrantes. Entonces yo siento de que estas caravanas van a continuar mientras no haya un control muy estricto de acuerdo a un control de documentación, que haya un control seguro. Y no solamente por la documentación, sino también por la situación de salud que sigue estando presente en el mundo, la situación del virus. Entonces no hay un control. Entran como en su casa, no hay un control en la frontera,
Entran, se congregan en Tapachula, donde ya hacen fuerza y hacen estos movimientos que desafortunadamente o afortunadamente el gobierno federal no ha tomado medidas más estrictas. ¿Por qué? Porque realmente deben de respetar lo que es la ley migratoria. Muy bien. Bueno, hay voces discordantes en torno a que, y lo han dicho algunos reconocidos periodistas, inclusive escritores, de que el hierro mayúsculo que ha habido en México justamente es que la frontera sigue abierta, la frontera sur sigue abierta, nunca se cerró, ni siquiera en época de pandemia. Siempre lo hemos dicho, nos la cerró Guatemala, nos la cerró Belice, pero México no la cerró. ¿Y qué pasa? Dicen los conocedores, los analistas, de que pues una caravana sale el 23 de octubre con 3,000, 6,000 gentes, y a la semana ya esas 6,000 gentes ya fueron suplidas, valga la expresión, por otros 6,000 extranjeros que ingresaron justamente por la frontera del río Suchat. Entonces vamos a tener un problema grave, porque déjeme decirle que ya mañana también se anuncia otra caravana más de Tapachula, y yo creo que vamos a volver a seguir viendo estas postales de que vienen pues transitando, caminando por la carretera de la costa de Chiapas, y bueno, lo que decía el abogado Blanco Urbina, ingresar después a Oaxaca y ahorita por el estado de Veracruz. Pero bueno, algo se tiene que hacer. Yo creo que probablemente, y no sé hasta dónde lo observes, licenciado, pues mañana yo creo que puede ser un día clave, pero muy clave en los Estados Unidos, justamente por esta reunión trilateral de los países de Canadá, Estados Unidos y México en torno a la migración. Yo no sé, no pudiera darte una opinión así qué es lo que puede pasar mañana, pero yo creo que el tema central va a ser la migración. Precisamente mañana el presidente de México, el licenciado López Obrador, se reunirá en Washington con el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá. En la agenda hay muchos temas de comercio, etcétera, pero uno de los principales es el de migración. El de migración, principalmente en el caso de Estados Unidos, que la política del presidente Biden ha sido de un cierre total, un paso total en contra de esta migración indocumentada. De ahí que todas estas personas que recorren meses para llegar a México, en México recorren otro tiempo para llegar a la frontera norte, entran a Estados Unidos y realmente allá son detenidos. Y en un procedimiento de fast track, en 2-3 horas ya los tienen de nuevo en sus países de origen. Meses de sufrimiento que tuvieron estas personas son resueltos devolviéndolos a sus países. Ya no, y muchos ya no están, antes hablábamos del tercer país seguro, en el cual los regresaban muchos a México y otros a los países de Centroamérica. Sí están regresando muchos a México, pero también México está actuando de manera inmediata para devolverlos a sus respectivos países. O sea, que todo esto deben de tomar en cuenta todas estas personas migrantes que por muchas causas tienen que abandonar sus países, pero que tienen que tomar en cuenta de que no es tan fácil el acceso de ingresar a un país si no se llenan los requisitos que establece ese propio país. Aquí realmente se ha actuado de una manera bastante flexible, porque se les ha permitido estas caravanas de caminar, se les invita a que se documenten, muchos lo han aceptado porque son unas caminatas de muerte donde muchos aceptan regresar a sus países. Pero ahí está ya en Veracruz y esta nueva marcha que surge en Tapachula posiblemente mañana o cualquier día de estos, pero el tema que comentamos y que el presidente lo va a tratar en Estados Unidos es este tema migratorio, cómo poder acceder a todas estas personas a Estados Unidos. Estados Unidos no lo va a aceptar. Ha establecido que va a legalizar a migrantes que ya se encuentran en Estados Unidos.
hablan de millones de mexicanos y de otros países que se van a legalizar. Son los que están ahorita los que ya están en Estados Unidos. 11 millones, se habla de 11 millones. Pero no van a admitir nuevos ingresos. Porque la confusión y el desorden es que por eso son este fenómeno migratorio. Porque John Biden había dicho de que al menos 11 millones van a ser aceptados o se les va a reconocer la nacionalidad, digamos, estadounidense allá en el país del dólar. Pero lo que no se aclara son de los que ya están en Estados Unidos. Y eso es aprovechado por esas personas de la delincuencia que hacen negocios con estas personas, que les dicen, oye, van a autorizar 11 millones, pues vénganse. No, es mentira. Van a legalizar gente que ya tiene tiempo en Estados Unidos, de que ya adquirieron esos derechos para poder ser legalizados. Y fíjate que, porque hay que decirlo, yo creo que no nos podemos dejar ahí al algarete, y además es comentario de la opinión pública, son temas que se tocan a nivel nacional, tanto en la prensa escrita como en los medios de comunicación masivos como la televisión, pero nos hemos dado cuenta de que pues los hierros se cometen y lamentablemente hay que decirlo, y uno de los hierros fue haber dicho por parte de las autoridades federales de que que aquí en México había mucho trabajo. Y eso también, hay que reconocerlo, eso también motivó para que mucha gente, muchos extranjeros, sobre todo de Centroamérica, que después se le pegaron los haitianos, pues se estén viniendo a Chiapas y al territorio nacional. Acabo de pasar por Libramiento Sur, aquí en la capital Tuxtla Gutiérrez, y están un ejército barriendo el Libramiento. Por una parte es bueno, qué bueno que lo estén haciendo. Toda esa gente son extranjeros. O sea, son gente que ya están en Tuxtla Gutiérrez, en la capital, y que de alguna manera, pues, ¿quién los para? O sea, se van a quedar aquí, si no en Chiapas, bueno, van a seguir pero se le está dando trabajo. Esa es lo que, la gran interrogante. Que desde el punto de vista humano hay que observarlo. Hay que darle el valor de la gracia humana, de la sensibilidad humana. Yo creo que hay que aplaudir inclusive. Pero desde el punto de vista migratorio, desde el punto de vista de vulnerabilidad a nuestra seguridad nacional, pues sí es un peligro, corren riesgo porque no sabemos quiénes entran, qué rostro traen, qué nombres y apellidos, porque puede ser que venga gente o familia que verdaderamente pues lo necesite, que salga de sus países, gente amenazada de muerte. Pero si nos están llegando los bandoleros y los delincuentes, pues esa es la gran pregunta, abogado. Es un problema que verdaderamente es complicado porque por un lado, desde el punto de vista humanitario, pues se tiene que tender la mano a todas las personas migrantes que por diversas causas salen de sus países. Y realmente, pero debe haber un orden. O sea que está bien, cuando ingresan hay que ayudarlos, pero también debe haber un orden, porque si no se convierte en un desorden. Lo que ha sucedido últimamente con las caravanas, que hemos observado que pues, se han enfrentado contra las autoridades de la Guardia Nacional. Es una falta de respeto hacia estas autoridades que son las que deben de respetar precisamente para que haya un orden jurídico en cualquier país. Y aquí realmente ha habido casos que hemos observado donde han sido agredidos unos migrantes, pero siento de que llega un momento en que desafortunadamente tienen que actuar así y que lo reprobamos. Lo reprobamos porque para eso es el diálogo, para eso es de que no permitir el ingreso si no tienen los documentos y los requisitos que exige la propia ley. ¿Por qué permitirlos? ¿Por qué no hay un control desde la frontera? ¿Para qué permitir que lleguen a los municipios como Tapachula que crean grandes problemas y que en algunos casos los ayuntamientos tienen que darles algunas actividades? Qué bueno, es plausible, pero también hace falta mano de obra, trabajo para los propios mexicanos y los chapanecos en especial. Fíjate otra cosa, abogado, y yo creo que pues tú fuiste testigo, estuvimos varias veces allá en la línea divisoria entre México y Guatemala, recorrimos un par de veces el río Suchate en esas llantas de madera que son muy famosas ahí en ese río Suchate. Las balsas. Las balsas.
Y de verdad que es lamentable, pero muy lamentable ver esta postal de la frontera sur. Es un montarral y olores nauseabundos de lo peor. Y le estoy hablando abajo del puente principal que se usa para que los migrantes, tanto de México como de Guatemala, transiten por arriba. O sea, ese es el único camino que los lleva de un país a otro. Bueno, abajo de ese puente, que es un puente también construido desde hace muchos años, que inclusive se habla que tiembla ya. Bueno, es una selva abajo, y con olores nauseabundos y todo. Entonces, pues todo, si eso sucede abajo de la principal entrada entre México y Guatemala, ojo, pues imagínese usted cómo está toda esa ribera del río totalmente abandonada ahí en monte. ¿Por qué le digo esto? Porque esto precisamente nos lleva a que el migrante tenga más accesibilidad, más facilidad para violar la ley migratoria de México, porque es una violación a la ley. Aquel que entra sin papeles, pues está violando la ley de migración de México. Entonces, hasta ahorita también no hemos escuchado de las autoridades federales que haya una modernización de la frontera sur de México. Mínimo un metro de plancha de concreto no la tenemos, como existe en todas las fronteras del norte del país. También eso hay que decirlo, porque yo creo que es el momento para que también pues se aproveche modernizar la frontera sur de México. Nosotros nos vamos a un corte y ahorita regresamos más con esta interesante entrevista con el licenciado José Manuel Blanco Urbina. Cumplimos 2 años gracias a ti. 2 años de compartir historias, reportajes, coberturas con innovación y entretenimiento que marcan tu vida. 731 días de grandes retos, logros y satisfacciones. El equipo de Diario TV Multimedia de Diario de Chiapas, Siempre está ahí para mantenerte informado de los últimos acontecimientos. Gracias por acompañarnos. Hoy cumplimos 2 años. 2 años. Gracias por acompañarnos. Hoy Cumplimos 2 años. Por ti. Diario TV Multimedia. 2 años de grandes noticias. Gracias a ti. En Eternalia ofrecemos promociones especiales para esta temporada y ponemos 100 lotes con 3 gavetas en preventa a solo 50,000 pesos. O criptas individuales por 30,000 pesos. Hoy, más que nunca, hay que prevenir. Por eso, contrata servicios funerarios a futuro con un 25% de descuento. Sí, entonces, imagínate que nos pongan 3 kilómetros con cámara. Bueno, estamos al aire, estamos aquí platicando con el licenciado José Manuel Blanco Urbina. Y justamente yo le quiero pedir a él alguna expresión en torno a, pues prácticamente ya sus últimas palabras sobre este tema y este fenómeno migratorio, pues que ya llevamos 3 años y déjeme decirle, y tal vez pues a muchos no les va a gustar, yo creo que nos vamos con otros 3 años más y de verdad que se nos va a ir el sexenio y esto va a seguir así. Tus palabras. Es lo que planteabas, estimado Carlos, del abandono que se tiene en la frontera sur. Es una frontera olvidada por parte de nuestro país, que solamente voltean a verlo cuando hay estos conflictos graves por el número de migrantes. La migración ha sido constante desde siempre. Pero hoy con las caravanas llama la atención de que verdaderamente no hay un control del acceso a nuestras fronteras, a nuestra frontera sur. ¿Qué es lo que falta? Que se modernice, que se pongan controles. Y Estados Unidos gasta miles de millones de dólares para el control de su frontera. ¿Por qué no en la frontera sur también se controla con cámaras, con mayor luz, con que se arregle de una manera de que no sea tan fácil el acceso de los migrantes que entran sin documentos? Debe haber un control. Tenemos una frontera de
de muchos kilómetros, solo Chiapas son alrededor de 700 kilómetros, que sería imposible poderlo vigilar, pero si hay ese interés y aprovechando también la coyuntura de Estados Unidos, que de alguna manera desea que no llegue esta migración, porque la mayoría de migrantes no viene a México, aunque algunos ya desean quedarse en México, pero la mayoría su punto final es Estados Unidos. De ahí que Estados Unidos haya presentado proyectos ya en Centroamérica. La vicepresidenta de Estados Unidos ha estado en Centroamérica otorgando recursos. ¿Para qué? Para crear fuentes de empleo, para acabar con las causas que provocan esta migración, como es la violencia, como es fuentes de empleo. Aquí en nuestra frontera también el presidente de la República habló de crear de zonas de desarrollo integral. Guatemala también lo planteó, pero realmente han quedado en el aire y eso provoca de que la migración siga entrando de esta manera indocumentada y siga creando estos problemas. ¿Qué hay que hacer? Modernizar nuestra estructura migratoria, atender mucho al personal para que no exista ya tanta corrupción dentro del cuerpo de migración, porque es un negocio también, donde también ellos participan y que también se tiene que acabar. Pues ojalá, yo creo que mañana va a ser día clave y hay que hacer chonguitos para que así sea, porque nos sigue perjudicando. Yo lo veo como chapaneco y como como un ser humano, parte de esta entidad federativa, pues que no nos han dado nada, al contrario, nos siguen llegando extranjeros y pareciera que Chiapas, su papel es de ser una oficina migratoria y no. Y si ya lo hemos dicho y lo tenemos que seguir diciendo, porque vivimos en un país libre, en un país donde el propio presidente de la República nos ha llamado a que se digan las cosas como deben de ser con el poder de la verdad, pues se llevaron nuestro desarrollo nacional a Oaxaca y Veracruz. De ahí para allá prácticamente está el arranque del desarrollo nacional con este canal interoceánico, que son 10 zonas económicas especiales que se van a instalar. Qué bueno, yo no digo que no, pero no se vale que también a Chiapas lo dejen como una oficina para los migrantes, un corral dirían algunos expertos y cárcel dirían otros. Entonces sí es un tema que duele mucho y que nosotros pues estamos esperanzados todavía en el presidente de México con esas campañas presidenciales que hizo en Chiapas, cuando prometía de que Chiapas no podía ser un estado de segunda. Me acuerdo muy bien todas esas palabras que lo decía en la costa, en Tuxtla, en San Cristóbal, y todavía seguimos siendo los mexicanos hasta ahorita, a 3 años y 1 mes o 2 meses, seguimos siendo los mexicanos de segunda, lamentablemente, y a 200 años que nosotros por voluntad propia, casi en el 2024 cumplimos 200 años, decidimos orgullosamente ser mexicanos. Entonces, pues, lo dejo ahí para la mesa del debate, del análisis, desde el punto de vista chiapanequismo. Y hablando de chiapanequismo, justamente, nos vamos a otro tema, que es el tema de los chimalapas, que también, pues ahora sí que nos dormimos como chiapanecos, algunos habitantes del estado, y despertaron como oaxaqueños. Y me refiero al caso de los chimalapas. ¿Cuál es tu opinión, mi querido abogado? Y además eres presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Chiapas, también independiente, y tú tienes pues algún análisis ya más completo sobre estos sucesos que ocurrieron justamente hace días. Mira, estimado Carlos, el tema de los chimalapas es un tema, pues como todos sabemos, un tema viejo, en el cual ha existido un problema de carácter, unos hablan de límites, otro de tema agrario. Yo siento de que aquí se ha mezclado este problema y que ha subsistido por mucho tiempo. En esa zona de los chimalapas ha habido esta concurrencia de chiapanecos con oaxaqueños que han vivido pacíficamente, aún existiendo que tienen este problema que no saben dónde termina Chiapas y dónde comienza Oaxaca. Ha habido muchos juicios ante la Suprema Corte, hemos tenido gobernadores que han sido secretarios de gobernación y no han atendido el problema a fondo. Hoy
después de que se ha mantenido así y que han existido colonias como aquella famosa colonia de San Isidro La Gringa, que habían más de 40,000 hectáreas que fueron recuperadas por Oaxaca. ¿Por qué? Porque el gobierno de Chiapas les buscó otras tierras en otras partes. Ahí también sería un tema que tratar, porque hubo mucho desvío de recursos que eran para los que habitaban esa zona y no se les cumplieron. Entonces ha sido un conflicto viejo, pero realmente todo esto se suscita con el problema de crear un municipio, como fue el municipio de Eliseo Domínguez, en una zona de conflicto. Una zona de conflicto donde no se sabe dónde comienza un estado y el otro. Y se crea un municipio sin conocer bien esos límites. Se crea un municipio habiendo un problema legal que todavía no se había resuelto. Entonces, de esta manera yo siento que el gobierno de ese entonces, que es de Juan Sabines Guerrero, cometió un error. Cometió el error de crear ese municipio cuando había este conflicto, y que fue precisamente que el próximo año, eso se creó en 2011, en el 2012, Oaxaca presenta ya su controversia agraria, constitucional en contra de la creación de ese municipio. Que pasaron años y que hoy precisamente surge esta resolución en el cual se está afectando ya no solamente lo que corresponde al territorio de ese municipio, sino que ya se amplía y se corrigen los límites entre Chiapas y Oaxaca. Yo siento que ahí sí la Suprema Corte abusó de establecer una línea recta de un lugar donde no corresponde. Yo considero de que todo un juicio tiene sus tiempos para aportar pruebas, que considero que se hicieron por parte del gobierno del estado de Chiapas y Oaxaca también, pero yo creo que en esta última instancia se escucharon solamente las voces del estado de Oaxaca para poder cambiar esos límites sin tener los antecedentes históricos de nuestra anexión a México. Los límites están muy claros. Muy definidos. Muy definidos. O sea que este tema no es de límites, es un tema agrario en el cual algunas resoluciones presidenciales se ejecutaron de gabinete. Como Reforma Agraria lo hacía desafortunadamente con mucha corrupción, hacía estas aplicaciones de estas resoluciones presidenciales, y pues al fin de cuentas es lo que vino a suceder. De acuerdo a la ley de reforma agraria, cuando hay una resolución presidencial y que se va a ejecutar en físico y se encuentra que ya hay zonas habitadas, se respetan. Aquí, como no se hicieron en forma física, sino de gabinete, pues ellos establecieron líneas creando estos problemas. De ahí que tengamos este asunto y qué es lo que se tiene que atender. Y nosotros, como Federación de Abogados, nos estamos sumando a una cruzada en defensa de nuestros límites del estado de Chiapas. Felicitamos al gobierno del estado que también asuma su papel para que unamos fuerzas todos los chiapanecos y busquemos una solución jurídica y pacífica en esta zona, porque la resolución de la Suprema Corte no resuelve el problema, porque ya lo estableció, pero a ver cuándo lo aplica. ¿Cuándo lo va a aplicar? Nunca. Entonces se tendría que ser necesario llegar a instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que atienda a fondo este problema y se busque una solución pacífica y que se evite enfrentamientos. Porque ya se habla de grupos armados y lo que menos queremos ya en Chiapas y en México es que haya más violencia. Fíjate que dijiste algo muy interesante. Hablaste, y yo coincido contigo, hablaste de que antes en la tercera transformación era el problema agrario. En la cuarta transformación ya no se escucha la palabra agrario, ya no se escucha, prácticamente desapareció del verbo político. Sino se hizo de una forma, se cambió a, vamos a trazar los límites entre Oaxaca y Chiapas. Pero apareció una tercera que nos dejó sorprendidos, justamente lo que
el año pasado, el 8 de septiembre, para ser más exacto, para el 2020, una carta dirigida al presidente de la República de grandes agrupaciones internacionales se pronunciaron porque los Chimalapas era una tierra de oro, de plata, de cobre y de plomo, ojo, y que de alguna manera se estaban instalando ahí unas empresas canadienses y bueno, y ahí está justamente, nosotros lo retomamos de la revista Proceso, de la agencia APRO, pero también salió en el Universal, también salió en Excelsior, salió a nivel nacional, pero salió a nivel internacional porque este manifiesto internacional, valga la expresión, se dio a conocer en español, en inglés y en francés. Imagínense todo lo que encierra este manifiesto, que tú lo leíste, lo viste, y yo quisiera tu opinión porque ya es otra opinión más. O sea, este litigio puede ser también que pudieran estar peleando el oro, no sé, algunos intereses o algo que tras bambalinas que nosotros no sabemos se pudo haber gestado, licenciado. Fíjate, mi estimado Carlos, algunas ocasiones estuvimos en esos lugares porque participamos en la Subsecretaría Forestal y de la Fauna. Precisamente era una riqueza forestal que se aprovechó durante muchos años por empresas madereras. Pero ahora sigue existiendo bosques, pero ahora ya se habla precisamente de la cuestión minera, en el cual ya los propia gente de los Chimalapas están en contra de que se otorguen esas concesiones a estas empresas que a veces se camuflean con empresas de México, pero realmente están sirviendo a empresas transnacionales. Y ahí se habla de mucho. Muchos dicen que no existe. Yo siento que en todo nuestro país, y más en una zona como esta, como es una reserva, hablan de muchos minerales importantísimos que habría que también profundizar y a ver qué pasó. El problema de la Suprema Corte habría que ver si no también hay intereses dentro de la Suprema Corte para haber aprobado esta resolución que va en contra de los intereses de Chiapas y que vamos a defender desde el punto de vista jurídico y humano para que allí vuelva la tranquilidad. Licenciado José Manuel Blanco Urbina, te agradezco esta entrevista. A tus órdenes, como siempre, Carlos. Interesante siempre platicar contigo. Atentos a los problemas de Chiapas y que convocamos a las autoridades que nos sumemos a este esfuerzo para sacar adelante este conflicto. Muy bien, pues muy interesante, de verdad, es un tema que no debemos de cerrar la página del libro, porque pues si esto significa ahora sí que un futuro pues halagador para Chiapas en función de que se están perdiendo extensiones de tierras que pudiera ser mineral, no lo decimos nosotros, queremos hacerlo claro. Lo dijo un manifiesto internacional publicado en los principales periódicos nacionales y que sí nos llamó mucho la atención porque nadie había tocado ese tema. Entonces, y lo digo como lo dije ayer en una entrevista también, Oaxaca, pues es un priista el gobernador y ahorita es más morenista que los propios morenistas y además muy amigo del presidente y hasta se habla de que puede ocupar otro cargo a futuro. Entonces son cosas ahí que dejan mucha sospecha pública y que de alguna manera, bueno, pues debemos estar alerta. Yo los felicito aquí a los abogados porque es un trabajo, no por esta disputa territorial, no, porque está de por medio la bandera de México, la bandera del sur de México, que ahorita se le está dando un valor muy especial, menos a Chiapas, hay que decirlo. Y todavía nosotros, el 14 de septiembre, nos unimos al Pacto Federal de que damos nuestro territorio durante más de 60 años, otorgamos al país desarrollo nacional con nuestras 4 hidroeléctricas de aquella época que de alguna manera hicieron un nuevo desarrollo de Nuevo León, del Estado de México, de la Ciudad de México, porque era la electricidad de Chiapas, la marca Chiapas Eléctrica, era la que se iba para allá porque era otro país, era otro México. Bueno, pues todo eso le dimos muchas cosas favorables a nuestro territorio nacional, a nuestro territorio que nos enorgullecemos, pero no nos han dado nada. No nos han dado absolutamente nada en obras públicas federales. Porque alguien me decía, es que le estamos dando los programas federales. El programa federal se lo dan a todos los estados, que no nos engañen. Oye, que Sembrando Vida es el que más se lleva en Chiapas. Sí, porque es la pobreza de Chiapas.
por eso se lleva más, en más pensiones, porque es la pobreza, y somos el estado que tenemos pobreza y un porcentaje muy alto también de pobreza extrema. Son cosas muy diferentes. Entonces, pues yo creo que tenemos que levantar, yo felicito aquí a los abogados, porque se trata de que las cosas se hagan bien positivamente y que de alguna manera, pues que sea para beneficio de México. Eso es lo que queremos nosotros, que no sea de Chiapas o de Oaxaca, sino que sea beneficio para México y pues que no se lleguen a este tipo de cosas, sobre todo situaciones embarazosas como enfrentamientos que no nos ayuda a nadie que se dé este tipo de gestas dramáticas y trágicas que se pudieran dar en esta zona geográfica de los Chimalapas. Eso no deseamos, eso no queremos. Queremos un pacto civil, un pacto para la paz social y un pacto para que le vaya bien a México, a Oaxaca y Chiapas. Te agradezco mucho. Muy amable. Nosotros nos vemos la próxima aquí en Z Digital desde la Torre Digital de Diario de Chiapas. Hasta la vista.